ha desarrollado el instituto da una visión que se ha convertido muy influyente en América Latina en torno a la reflexión sobre leyes constitucionales comunes, sobre el sistema interamericano de derechos humanos en particular, lo que hace a nuestro interés. Y queríamos entonces utilizar esta oportunidad para abrir una conversación. Parte, digamos, es una excusa para pensar colectivamente entre gente que está interesado en estas cuestiones sobre un tema que es importante, que es controvertido, sobre el cual tenemos dudas. Entonces, aquí en el panel haremos presentaciones muy breves, porque la idea es que podamos tener una conversación entre todos. Hay tantos expertos de este lado como de este, o sea que es una conversación entre iguales, y aquí haremos simplemente como disparadores de una conversación. Vamos a dejar a alguien que comience con una breve presentación, pero vamos a escuchar. Buenos días a todas y a todos, muy agradecido de estar aquí. Me preguntan de hacer una introducción y pensé al revés, pero bueno, vamos a hacer algo muy improvisado. El tema es Tribunales de Justicia Internacional y Democracias. Y tenemos dos hechos concretos para abordar el tema, que es la declaración de los 5 presidentes del mes pasado y la declaración de Copenhague del año pasado sobre el sistema. Bueno, hemos visto en los últimos 20-25 años un desarrollo muy fuerte de la justicia a nivel internacional. Y yo creo que los que estamos en esta sala somos una mayoría, pero aquí tenemos un consenso que una justicialización o juridificación también necesita politización. Y es decir, cuando hay lo jurídico también necesitamos lo político. Son dos conceptos muy complicados, ambiguos, pero tenemos una idea clara que hay una forma de razonamiento, de poder, de organización del poder que es lo judicial, y hay una forma distinta que es una forma de poder con elecciones, oposiciones, que son otro sector. Y toda la teoría constitucional que hemos tenido en los últimos 300 años nos dice lo fundamental que son dos sectores distintos, con lógicas distintas, pero interconectados, y que la una parte necesita la otra para funcionar bien. Yo creo que esa es la base del pensamiento liberal, pues no, aquí liberal es muy malo, el pensamiento constitucional de los últimos 200, 300 años. Pero ha sido un gran tema y una gran complejidad cómo construir a nivel internacional un sistema político a nivel internacional, y a lo mejor un sistema político con rasgos democráticos. Y no tenemos respuestas muy claras, muy fuertes a este tema, pero algo está claro: para tener democracia a nivel internacional necesitamos política a nivel internacional, procesos políticos que después pueden ser más o menos democráticos. Y en mucha de la literatura, dicho por mucho tiempo, necesitamos una politización es una palabra, politización a nivel internacional, sin que fuese muy claro cómo hacer. Bueno, ahora lo hemos tenido para los dos tribunales de derechos humanos, tanto en el sistema europeo cuanto en el sistema latinoamericano. Y uno es el proceso de Brighton y el otro es el proceso que llevó a la declaración de los 5 presidentes. Y yo creo principalmente
es algo positivo. Pero yo creo que, a lo mejor es muy egocentrista, es mucho mejor como se ha pasado en Europa, como con los 5 presidentes, porque porque no hubo proceso controlado. Y voy a contar un poco del proceso en Europa que llevó a Kokkedal, porque para mí ha sido un proceso muy interesante, muy importante, que también a mí dice que es una vía buena para ir adelante. Al final voy a poner una pregunta. Yo también puse una vez, casi me mataron por poner esa pregunta. Y voy a ver lo que piensan ustedes sobre eso. ¿Cómo funcionó Kokkedal? Kokkedal funcionó empezó con la declaración de Brighton, porque había algunos estados que estaban un poco contentos con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y la verdad es que exige mucho de muchos países, ¿no? Entonces y era un proceso largo, y eso llevó al final a la declaración de Copenhague. Y era muy interesante ver. Pero fue un proceso en el ámbito, en los procedimientos del Consejo de Europa, es decir, con órganos, con procedimientos, cómo funciona un proceso político internacional organizado. Y fue muy interesante que en febrero del 2018 el gobierno danés, que depende de la extrema derecha, presentó una propuesta de esta declaración, que la mitad de los derechos humanos de Europa se tomaron en facto, ¿no? Por el duro que pareció esta declaración. Pero fue una propuesta que después tenía que ir en los procedimientos del Consejo de Europa para elaborar una posición conjunta. Y la versión final, la declaración de abril, que eran solo 2 meses, es un documento que fortifica el Tribunal Europeo. Es decir, muchos puntos que eran críticos, ¿no? Por ejemplo, si tiene un valor de precedente los fallos de la Corte Europea, el problema de la elección de los jueces y el problema de la corrupción que hay en estos poderes. Es decir, muchos temas importantes. El documento final fue algo que apoya mucho el tribunal. Y eso para mí es muy importante, porque en el público lo que se escucha normalmente son las voces que están muy críticos, ¿no? Los ingleses no están muy de acuerdo, los rusos no están muy de acuerdo, los turcos no están muy de acuerdo, y los suizos por el partido de extrema derecha no están muy de acuerdo. Entonces, en los medios, en el público, normalmente se escuchan solo esas voces. Y la impresión que se tiene que el tribunal está por sí solo, que no hay apoyo político. En cambio, por la organización de este proceso político, hoy en día se ve que hay un consenso en el Consejo de Europa que apoya esto. Eso claramente no ha pasado con la declaración de los 5 presidentes, pero al mismo tiempo, si yo veo la declaración, ustedes me informarán, pero si yo veo, por ejemplo, la crítica de los 5 presidentes al Tribunal, a la Corte Interamericana, en comparación, por ejemplo, con la crítica que hubo de Maduro, es otro tema, ¿no? Porque esta declaración está, en principio, con el tribunal, afirma su importancia, su compromiso, no amenaza, que también me parece muy importante, no dice, si ustedes no van a hacer eso, nosotros no vamos a hacer. No hay amenaza en el documento. Y además todas las posiciones, los 4 puntos
que ellos piden son todos puntos que son posiciones respetuosas en el debate académico. No hay nada que dice, aquí veo tu cara verdadera, ¿no? Son todos puntos, claro, hay que ver cuál es el impacto político, pero son todos puntos que se pueden discutir en una llave académica. Entonces yo entiendo que eso es una vía que puede ser importante, que hay que explorar para ir adelante, y con eso voy a acabar. Eso lo propuse en el Max Planck, con estas discusiones. ¿La pregunta? La pregunta era si vamos a someter al mismo proceso que llevó a Coquelin en general sobre el Tribunal de Derechos Humanos, cuestiones de líneas jurisprudenciales concretas, que son muy importantes. Y a mi modo de ver, una de las cuestiones fundamentales que se puede poner es la aplicación extraterritorial de la Convención. Eso es un tema central porque impacta muchísimo sobre el problema de los refugiados, ¿no? Que pasa en el Mediterráneo, que ya tenemos responsabilidad. Y es un punto central en el debate europeo. Y yo creo sobre este tema, los europeos tienen que decidir si son universalistas de verdad o no. Y yo debo decir, yo creo que habrá mucha discusión, pero la posición universalista va a prevaler. Sí. Pero yo creo que es importante porque son temas extremadamente importantes y organizar una discusión pública, claro, que puede siempre ir de las dos partes, pero yo creo que es importante para poner los tribunales internacionales y sobre todo los tribunales de derechos humanos en un espacio político de donde por fin encuentren su legitimidad y también su autoridad. Eso sería mi posición. Gracias. Para seguir la conversación, yo también quería, no es la única manera de aproximarse a la discusión, pero yo también quería apoyarme en la declaración de los 5 países y hacer algunas reflexiones sobre política, justicia y democracia. Tenía 8 puntos muy breves. Primero, una cuestión personal. Yo, en lo personal, firmé el repudio o la crítica a la declaración de los 5 países, como junto con otras organizaciones de derechos humanos, el CELS, otras personalidades. Y lo hice porque me parece que, un poco en línea con lo que decía, que el documento ofrece razones públicas que son polémicas pero discutibles, pero encierra, como suele ocurrir, digamos, pretensiones injustificadas o digamos, da lugar a que uno advierta la presencia de intereses que pueden ser preocupantes. Entonces es un poco la estructura propia de las decisiones públicas de la era. Razones públicas discutibles que muchas veces encierran intereses que sí son discutibles, que sí son problemáticos, que sí son pretensiones injustificadas. Y me parece que eso estaba presente en lo que se puede advertir como una tendencia en muchos de los gobiernos de la época, de una cierta hostilidad hacia el discurso de los derechos humanos porque se lo entiende como excesivamente intrusivo o más propio de lo que eran las preocupaciones de los años 80, pero ya esa sobrepresencia del discurso de los derechos humanos tiene que ser dejada de lado. Entonces, dado eso, dado que detrás de las razones públicas me parecía, como a muchos, que estaba presente este interés que es injustificable, es que a mí me interesó criticar o participar en la crítica a ese documento. Ahora, pensar un poco sobre las razones públicas. Y ahí es distinto. Yo lo criticaría por otras razones, pero ya es una discusión académica, para mí interesante. La propuesta, por ejemplo, de ir hacia un mundo, digamos, en América Latina con mayor peso del criterio de los márgenes de apreciación,
Yo lo rechazo como rechazo la pretensión contraria, que es de tribunales activistas, de injerencia, al estilo de lo que fue el mundo, digamos, después de 1978 y fallos como Velázquez Rodríguez. Yo rechazaría ambas pretensiones, tanto la del documento, y hacia un mundo de mayor peso al criterio de margen de apreciación, como a la alternativa que es hoy dominante. Y lo rechazo porque creo que ambos mundos, ambas propuestas, son insensibles a lo importante, que son ciertas, para mí, demandas. Una de mayor contextualización e historia, y dos, y sobre todo, y esto es lo que más me interesa, son insensibles a lo que para mí son las demandas apropiadas de una teoría democrática. Entonces, me parece que digamos, mi rechazo de fondo a lo que dice el documento, pero también a lo que plantea la alternativa, digamos, prevaleciente en muchos ámbitos, es un rechazo basado en que veo una insensibilidad a las demandas propias de la teoría democrática. ¿Y qué pide la demanda de una teoría democrática? Yo creo que cosas como este, sería a mí también, que tienen que ver con una preocupación muy especial, tomarse en serio los procesos de creación democrática. Me parece que ni los criterios rígidos e inflexibles, tanto de margen de apreciación en Europa o digamos, de criterios más de injerencia en América Latina, son insensibles a esa preocupación que implica tomarse en serio los procesos de discusión democrática, de creación democrática, etc. En lo personal, digamos, a mí me disturbó mucho, digamos, y es conocido, yo creo, la posición que tomó la Corte Interamericana en el caso Hellman, porque me parecía, digamos, como un ejemplo extraordinario y penoso de cómo no tomarse en serio, las demandas de la teoría democrática. Digamos, para mí una tristemente célebre idea central del fallo Hellman, de la decisión en Hellman, fue no importa cómo ha sido el proceso de adopción de esta ley de la amnistía, no importa cuál es la autoridad que emitió esa ley, lo único que nos importa es el contenido que está impidiendo la investigación y sanción de los grandes crímenes. Esa declaración, que está en el corazón de Hellman, para mí es ofensiva a las preocupaciones más razonables que la teoría democrática pone. ¿Por qué? Porque la teoría democrática diría, yo creo, no es obvio que dice la teoría democrática o que demanda, pero la visión que yo sostendría pide exactamente lo contrario. No, es decir, no me importa cuál es el procedimiento adoptado, no me importa qué procedimiento adoptó, no me importa qué autoridad. No, sí, nos importa muchísimo, es lo que más nos importa en el mundo. Lo que más nos importa es cuál fue el procedimiento democrático para adoptarlo. Y cómo en Uruguay fue una decisión plenamente democrática bajo cualquier estándar, tomada por el Parlamento, ratificada por la ciudadanía, sujeta a 2 consultas populares que lo aprueban, que además son consultas impecables en términos de discusión e inclusión. Esa decisión me puede gustar o no, pero es una decisión impecable para mí en términos democráticos. Entonces, lo que dijo la Corte Interamericana en Hellman es muy problemático por esa rigidez, esa inflexibilidad y esa insensibilidad a las razonables demandas de la teoría democrática. La rigidez se ve frente a casos como Colombia hoy. Colombia adopta un camino sobre los grandes crímenes que es distinto de los tradicionales, distinto del uruguayo y distinto de lo que pasó habitualmente en América Latina, y que implica, bueno, que algunas cosas no van a ser sancionadas, algunos crímenes no van a ser sancionados. Y eso, como había sido antes fuera de América Latina, las decisiones en Sudáfrica, bueno, yo creo que son decisiones aceptables en la medida en que sean producto de un debate democrático robusto. No siempre lo son, pero en la medida en que lo sean, bueno, merecen ser respetadas. Hoy la Corte Interamericana está en problemas para decir algo sobre Colombia, porque tengo toda la claridad de que va a querer avalar mucho de lo que pasa en Colombia, pero no tiene los argumentos porque se los cortó ella misma. Ella misma, la Corte, se anuló, digamos, sacó de la mesa los argumentos que necesitaba para poder hoy avalar lo que ocurre en Colombia como una creación propia de una comunidad en una tragedia que puede tomar decisiones de este tipo. Entonces,
Me parece que la rigidez propia del criterio prevaleciente en América Latina ha combinado con esta insensibilidad frente a las demandas de la teoría democrática y hoy pone a la Corte Interamericana en problemas. Y por eso hay razones públicas para decirle, bueno, piense cómo hace esto, pero no para pasar a un esquema de dentro de mi país hago lo que quiero. No, porque no queremos ni un criterio rígido e inflexible de ese tipo, ni al contrario. Queremos que sea sensible a ver si la ley en cuestión tiene todo lo que la Corte dijo que no le importa la autoridad que la dictó, no le importa el proceso que la dictó, no, eso es lo más importante de todos, ahí es donde hay que poner la atención. Y si nos importa eso, entonces evaluamos Uruguay, bueno, deberíamos haber dicho lo contrario, y Colombia, podemos ser consistentes y decir, bueno, en la medida en que sea una decisión consensuada, discutida, analizada por la Corte colombiana, analizada por el Parlamento colombiano, impulsada y resistida por la política colombiana, bueno, adelante. Entonces, mi propuesta, digamos, tiene que ver con eso, que implica entonces no, digamos, suscribir lo que dice la declaración en términos de márgenes de apreciación, ni suscribir el esquema dominante que es el que ha llevado a Hellman. Digamos, ambos son para mí mundos equivocados, rígidos, inflexibles e insensibles a las razonables demandas de una teoría democrática. Una teoría sensible, con esto terminó, una teoría sensible a las demandas de la teoría democrática también tiene dentadura, también tiene mordedura, también tiene capacidad para hacer crítica frente a mucho de lo que pasa en países como Venezuela, porque mucho de lo que se produce es violatorio de cualquier entendimiento sensato sobre qué es un procedimiento democrático. Entonces, son criterios que me permiten ser muy intervencionista frente a países que burlan o socavan el procedimiento democrático y al mismo tiempo respetuoso de los países que toman decisiones polémicas que no me gustan, pero que las toman en determinada respeto de la autoridad y el procedimiento democrático. Pues ese sería como mi posicionamiento frente a esa declaración de los 5 países. Bueno, yo muy brevemente también voy a continuar de alguna manera analizando la declaración de los cinco países. Por un lado decir que la declaración tuvo muchas manifestaciones de rechazo de la comunidad, digamos, académica en Argentina, en Chile, de muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que en principio, si bien analizándola uno puede, por supuesto, discutir las cuestiones que traen los gobiernos, pero en principio es vista como un posicionamiento político de alguna manera para restringir y para debilitar al sistema interamericano y a los órganos, a la Corte y a la Comisión Interamericana. Es decir, trayendo conceptos del derecho internacional de los humanos quizás mal utilizados. Creo que la intención final es poner un coto, digamos, como decía Roberto, a una actuación que quizás se ve demasiado intrusiva hacia los sistemas políticos internos. En un clima en general regresivo y en un clima, digamos, de ataque, como diría, a los derechos humanos, al menos en varios de esos países. En el nuestro seguro que es así, incluso por la Corte Suprema de Argentina con el caso Fontevecchia, después con algunos matices. Pero mi idea era tomar algunas de las cuestiones que menciona la declaración de manera explícita y que, digamos, por un lado señalar que son nociones o señalamientos muy genéricos, es decir, que no tienen anclaje en casos concretos, en situaciones concretas, en modos de actuación intrusivos en situaciones concretas, sino que mencionan cuestiones muy generales. Por supuesto es una declaración, eso por un lado, y por el otro, muchos de los conceptos utilizados, digamos, denotan desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, o sea, cuestiones muy fundamentales o muy básicas. Entonces, eso es problemático. Se pueden discutir, pero lo cierto es que algunas de estas cuestiones directamente señalan un gran desconocimiento. Por ejemplo, digamos, la primera cuestión vinculada al tema de la subsidiariedad,
La declaración menciona, digamos que esto tiene un doble sentido, pero uno de los sentidos es que, vinculado sobre todo al tema del agotamiento de los recursos internos para que una decisión en el sistema interamericano pueda ser procedente, la declaración menciona que uno de los sentidos es que el Estado tiene el derecho de que su propio sistema jurisdiccional resuelva la situación antes de verse sometido a una instancia internacional. Digamos, claramente el tema del agotamiento de los recursos, si bien le da una atribución al Estado, ¿no?, para poder defenderse internamente antes de que una víctima pueda ir al sistema internacional, no es un derecho del Estado, digamos. Posicionarlo como un derecho del Estado, digamos, es claramente no comprender de qué se trata el sistema internacional de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos justamente se distinguen de los tratados tradicionales en que no dan derechos y obligaciones a las partes, sino que son derechos son tratados básicamente destinados a reconocer derechos a las personas. Entonces, posicionar al Estado como un sujeto de derechos en el marco del sistema internacional de derechos humanos, desde mi punto de vista, es completamente equivocado. Y esto, digamos, es señalado desde Velázquez Rodríguez en la primera decisión y sostenido en el tiempo por los órganos del sistema, por la Corte Interamericana de la Justicia. Por otro lado, digamos, vinculado a este tema de la subsidiariedad, si bien no está tratado expresamente, pero la traigo porque tiene sentido también traer a colación cómo la Corte Suprema de Justicia Argentina la usó en Montevecchia, es la doctrina de la cuarta instancia, que básicamente, digamos, es un concepto utilizado por la Comisión y por la Corte Interamericana, donde intenta, digamos, determinar cuál es su rol y cuál es su ámbito de injerencia. Los tribunales internacionales sí no son tribunales de alzada, no son tribunales que van a revisar todas las decisiones de los sistemas internos, van a actuar cuando hay violaciones a derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Ese es digamos, el punto de partida, y con ese, digamos, base a ese lineamiento, los tribunales internacionales sí pueden conocer. No pueden conocer de la valoración de la prueba, de la valoración del derecho, si no hay violaciones a derechos de los tratados internacionales. Es algo muy básico, pero que la Corte Suprema Argentina en Montevecchia confunde, digamos, mal utiliza, porque la doctrina de la cuarta instancia no se utiliza en el proceso, digamos, de cumplimiento de decisiones. Una vez que la decisión ya pasó por el Tribunal Interno, ya pasó por la Corte Interamericana, y estamos en otra etapa del cumplimiento. Entonces la doctrina de la cuarta instancia, digamos, claramente no se aplica en la etapa del cumplimiento de sentencia como pretendía la Corte Suprema Argentina. La otra cuestión que también marca la declaración es el margen de apreciación. El margen de apreciación es una doctrina que no surge del sistema interamericano de derechos humanos, sino que surge del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con un sentido particular. También es un concepto, digamos, criticado en el sistema europeo de derechos humanos, pero que además no tiene implicancias en nuestro contexto. Es decir, no sabemos bien a qué se está refiriendo, digamos, no puede decir si sabemos en términos más políticos, pero digamos, es un término mal utilizado, porque como decía antes, lo desarrolla el Tribunal Europeo en el marco de sus casos. Hay otra cuestión importante que la declaración señala la importancia de una estricta aplicación de las fuentes del derecho internacional y de los derechos humanos, como diciendo que los órganos del sistema se están extralimitando, están aplicando derecho internacional de los derechos humanos más allá de lo que podrían aplicar. Uno diría, por un lado, digamos, está claramente las normas de interpretación de la Convención Americana, que establecen, por un lado, la aplicación del principio pro homine, que justamente los órganos del sistema tienen el deber de aplicar otros tratados internacionales, incluso leyes internas, de aplicar o de considerar, siempre que sean más beneficiosos para la persona, siempre que esas normativas establezcan derechos de una manera, digamos, más favorable que lo que establece la Convención Americana. Entonces, la propia Convención Americana del 17, ¿no?,
decir, los propios estados discutieron estas bases para aplicar derecho internacional más allá de la Convención Americana. Por otro lado, también las reglas de la Convención de Viena sobre tratados permiten interpretaciones que son, digamos, no estrictamente la interpretación literal, estática, vinculada únicamente a la normativa del texto del tratado, sino que justamente permiten, digamos, interpretaciones que son evolutivas, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Las circunstancias cambiantes, digamos. Entonces es el propio sistema de tratados el que posibilita, ¿no?, esta aplicación más, uno diría, más allá de la estricta letra de la Convención Americana y de otros tratados interamericanos. La otra cuestión a señalar, creo que es la última que voy a señalar, es la cuestión de el señalamiento respecto de la proporcionalidad y adecuación de las reparaciones otorgadas a las víctimas, siempre, o sea, pensando qué quisieron decir, ¿no?, con estos conceptos de proporcionalidad y adecuación de las reparaciones otorgadas a las víctimas. Es cierto que la Corte Interamericana, digamos, en los últimos ya varios años ha tendido a incorporar dentro de las reparaciones las garantías de no repetición, que básicamente tienen sentido en el marco de patrones de violaciones a derechos humanos o políticas sistemáticas, donde un caso o el caso de un grupo de personas representa, digamos, una política más amplia de violaciones a derechos humanos. Entonces, digamos, con el objeto de prevenir futuras violaciones y de atacar las causas estructurales que causan esas violaciones, la Corte ha ido progresivamente, ¿no?, dictando estas garantías de no repetición, tratando de atacar las causas de las violaciones y tratando de atacar, digamos, estas prácticas o patrones sistemáticos o no tan sistemáticos, pero reiterados de violación. Yo creo que esto es... va hacia digamos, la naturaleza de los sistemas internacionales, pero no podría ser de otra manera. Si un sistema internacional quiere ser eficaz, digamos, no podría no dictar reparaciones que vayan a intentar reparar, digamos, las causas detrás de las violaciones. En los sistemas internacionales, o al menos en nuestra región, en Europa, digamos, la cuestión puede ser distinta, el tipo de violaciones. Nosotros vivimos en un país que lamentablemente tiene patrones sistemáticos de vulneraciones a derechos, de exclusión social, de desigualdad, de represión, etc. Y en un marco, digamos, político de ese tipo, un sistema internacional que solamente dictara reparaciones para el caso concreto sería un sistema absolutamente ineficaz. Es decir, los casos que llegan al sistema interamericano son muy pocos en términos, digamos, si uno tiene una comprensión global de las violaciones que ocurren todos los días en nuestros países. Entonces, si solamente se trataran esos casos de manera individual, el sistema internacional o el sistema interamericano quedaría solamente para unas pocas víctimas, ¿no? Y es impensable, yo creo, al menos en estos años, pensar en un sistema que se abra de manera masiva a todas las víctimas. No sé si no está pensado de esa manera tampoco. Los sistemas internacionales están pensados para tratar algunos casos y que esos casos luego puedan tener impacto a nivel más general para remediar, digamos, los casos estructurales de las violaciones que marcan esos casos paradigmáticos. Algo que tenemos el lujo de tener en la sala a mucha gente que es experta en los temas. A mí me gustaría pedirle a Mónica, a Martina, a Nahuel, digamos, a la gente que ha trabajado con estos temas, no sé, si quieren empezar haciendo algún comentario breve, no necesariamente preguntas, sino alguna reflexión breve y vamos ampliando la conversación. Bueno, mil gracias. Es casi un privilegio tenerlos a los tres acá y escuchar las tres posiciones. Un par de reflexiones medias como sueltas y desilvanadas, ¿no? La primera, y que es absolutamente una opinión muy personal, que no pretendo que nadie compre,
pero yo ya hace un montón de años me doy cuenta de que es bueno saber qué es lo que hace el sistema europeo, pero la diferencia entre cómo funciona, cómo procede el sistema europeo, cómo procede el sistema interamericano, me parece que es tan rotunda que, digo, no es que somos líneas paralelas, cada día estamos como más abiertos en la distancia que hay, no digo en el objetivo común, que es respetar la libertad y la dignidad de las personas, sino que me parece que en los modos de acción y en la forma en la cual los estados reaccionan y cómo se organizan. Escuchaba a mí diciendo, bueno, que había también algún tipo de sugerencia respecto de cómo elegir los jueces, y por lo bajo le comentaba a Martín, y pensar que esos candidatos pasan por el Parlamento Europeo. Nosotros nos enteramos del candidato a juez, después de que en el diario nos cuentan el escándalo que sucedió con el candidato de turno. Entonces, creo que hay una radical diferencia. Para volver a lo nuestro, me parece que nosotros estamos 4 años más o menos 4 años después de esa ola de gobiernos, democracias populares que consideraban que la voluntad del pueblo era la que determinaba la legitimación de los órganos democráticos para decidir lo bueno y lo malo en derechos humanos, y que cuestionaron severamente el sistema, como Ecuador, como Bolivia, como la Venezuela de Chávez en su momento. Después de todo ese periodo en el cual, bueno, se inició un proceso de revisión, la Comisión Interamericana puso todo a trabajar, etc., porque los datos van siempre a la Comisión y no a la Corte, creo que ahora estamos en una reacción del mismo tipo, producida por gobiernos de otro color, que por lo tanto utilizan otro lenguaje. Y estoy de acuerdo con Juli, creo que es sorprendente la ignorancia de ciertas cosas. Estados signatarios de la Convención Americana. En un examen internacional público en esta facultad se dice que un signatario no tiene casi ninguna obligación en la vida. Las obligaciones empiezan cuando el signatario se compromete con el tratado. Pero bueno, para dar alguna diferencia. Te escuchaba, Roberto, y uno ya leyó las cosas que vos escribiste sobre estos temas, y sin perjuicio de tener cierta simpatía por el tema del respeto de las demandas propias de la teoría democrática y del debate democrático robusto, lo que me preocupa es si eso pudiera ser una variable trasladable al ámbito internacional, ¿quién verificaría esta cuestión del ejercicio del debate democrático robusto? Hoy por hoy, ni los órganos del sistema interamericano, me parece, ni los del sistema europeo, creo, estarían en condiciones de decirle a un país, mira, tu democracia estuvo, las demandas de tu democracia quedan satisfechas con este nivel de debate y las tuyas no, porque el nivel de debate fue mucho más pequeño. Yo lo pensaba porque en algún momento a mí también me pasó lo mismo. Cuando la Comisión Interamericana empareja a la Argentina y a Uruguay, en esos dos informes, 28 y 29, yo decía, pero la pucha, nosotros tuvimos una CONADEP, un juicio de la Junta, pasó esto, pasó lo otro. En Uruguay nunca intentaron nada, solo el CERPAP hizo un librito con mucho esfuerzo para contar cuáles eran sus desaparecidos. Se pactó antes de la transferencia a la democracia nuevamente que no iba a pasar nada, pero no nos pueden tratar igual que los caballos. Y pienso que también, soy cierta que una comisión de la verdad y reconciliación como la sudafricana estaría absolutamente bochada por la Corte de San José. La pregunta es cómo, si esa pudiera ser una forma de ir avanzando la democracia, habría que sentarse a discutirlo, no tengo una respuesta. La preocupación es qué tipo de órganos necesitamos para que puedan decir este sí y este no. Porque la versión contraria podría hacer pensar que en el ejercicio de esa misma democracia, los estados no solo negociaron tratados donde pudieron poner estándares como lo que señalaba Juli recién, de que si la norma nacional es más favorable al individuo, vamos con ese nivel de protección de derechos, sino que también cuando pensaron este sistema, esto viene con alguna discusión con otros constitucionalistas estos días, los estados, ellos mismos se autolimitaron en su soberanía para decir, estos tratados los vamos a poner en vigor adoptando medidas que permitan que todos los derechos puedan ser elegidos. Hay como una opción soberana de hacer esto, que
que indudablemente se ejerce a la Montesquieu, no es como en Europa donde todo el mundo arregló el orden jurídico antes de ratificar la convención, donde el Consejo de Europa se permite este tipo de mecanismos. En América tratamos de que la OEA no se meta con la Convención Americana, porque el día que se meta, perdimos. Lo poco que hay desaparece. Yo por eso hablo también de los mundos tan distintos, ¿no? Sin perjuicio de, en cierto momento, envidiar la posibilidad de tener un proceso sistémico, controlado, en un ámbito protegido, con reglas de juego, etc. Pero bueno, por ahora. Quiero hablar algo de lo que mencionaba Mónica, para que podés reflexionar un poquito más sobre el tema. ¿Cómo resolver el tema de la última palabra? O sea, ¿quién tiene la última palabra en términos de la gradación democrática de una decisión? ¿No? En definitiva, es quién termina resolviendo el asunto. Y después, ¿qué hacer con decisiones que atravesaron procesos democráticos válidos, valiosos, robustos, pero tienen contenidos sustantivos muy repudiables? Para esto del avance de las miradas religiosas y las limitaciones de las libertades religiosas, o en contexto de crisis económica, cuestiones de afectación a los derechos sociales. ¿Qué hace con estas decisiones que tienen resultados sustanciales que repudiamos, pero que atravesaron un proceso robusto? Y adjudican, en términos de los remedios y el tipo de remedios que pueden emitir estas cortes, ¿cómo pensás esta tensión que se genera en cuanto que por un lado sería ineficaz si solamente trabajara con la víctima, pero que a su vez, dictando sentencias que son de casi imposible ejecución por su magnitud, también se orada la legitimidad del tribunal, porque en definitiva termina siendo sentencias expectativas o que no podemos tener la capacidad de implementación, también van haciendo que no están perdiendo legitimidad del tribunal? ¿Cómo Ahora te viene una primera ronda, ¿vos querés decir algo? ¿No? Vale. En respuesta, me parece interesante leer la declaración de los 5 presidentes como un punto de partida para una suerte de deliberación regional acerca del rol del sistema, que evidentemente es algo que es necesario y es algo que se viene dando en la academia desde hace años, repensar cómo debería funcionar el sistema, y es algo que no ocurrió a nivel político. No tuvimos instancias reales donde se debatiera cómo debería funcionar el sistema. La pregunta que se hace en la comparación con Europa tiene que ver con el nivel de integración y las necesidades preexistentes para que se pueda dar el tipo de deliberación necesaria para reformar el sistema de forma adecuada. Quizás, la gran diferencia es, si bien por supuesto el Consejo de Europa no es lo mismo que la Unión Europea, quizás las instituciones de la Unión Europea proveen el demos apropiado como punto de partida para comenzar, y el Consejo como la instancia apropiada para comenzar esa conversación, y en un momento en particular en que las instituciones regionales latinoamericanas están muy degradadas, no hay un foro donde llevar a cabo esa conversación. Y lo interesante es que esta declaración del presidente, por ejemplo, surge sin ningún procedimiento previo. No hay un procedimiento público de discusión anterior a la declaración, sino que de repente nos enteramos por los diarios que los estados estaban negociando en secreto una declaración sobre... Entonces, quizás tenemos que pensar cómo llevar a cabo ese proceso. Y sobre eso, volver sobre algo que decía Julita, que me parece muy interesante acerca del margen de apreciación y la estructura institucional del sistema, que parece haber una trampa en la declaración de los presidentes, que es: vayamos al margen de apreciación, pero si quieren ir al margen de apreciación, pasemos a un sistema como el europeo. Tengamos la reforma del 98 que tuvo el sistema europeo, y el margen de apreciación tiene sentido, sobre todo en un sistema que recibe muchos casos, y no en un sistema de pocos casos y principios como el sistema interamericano. Esa es una conversación que requiere espacios apropiados y mecanismos apropiados de discusión a nivel regional, y que vayan más allá de lo académico, ¿no? Porque se discute en las redes de derechos humanos qué hacer, pero es una discusión que exige cierta discusión pública, creo. Bien. Hola, mi nombre es Juan Herrera, soy investigador postdoctoral del Instituto Max Planck y fui funcionario de la Corte Constitucional en Colombia por varios años. Mi reacción es a las 3 ponencias, pero quisiera refutar especialmente los argumentos de Roberto. Lo digo y es un comentario muy corto, de 1 minuto y algo. Es
iniciando por la idea de lo político y lo jurídico, claramente la declaración de Copenhague, como la de los 5 presidentes, es política, pero jurídicamente la traducimos en algo: margen de apreciación o una crítica contra la convencionalidad. La declaración contempla la frase 2 veces: margen de apreciación y deferencia. Hacia allá jurídicamente la traducción que podemos hacer. Entonces, en Latinoamérica no tenemos el control de convencionalidad como opción. En Europa está el margen. Y otro elemento que hay que tener en cuenta: la cantidad. En Europa, miles de casos; en Latinoamérica, 250 no más en 40 años de corte. 250 y algo casos contenciosos. Y entonces aquí me dirijo hacia la paradoja, contradicción que veo en los estudios críticos, que Roberto es uno, digamos, de los abanderados. Y es, por un lado, Roberto firma la declaración, cosa que yo personalmente también apoyo, pero el conjunto de los estudios críticos, ¿verdad? Sí, cierto, muy bien. Pero ratificas con la firma. Y el conjunto de los estudios críticos que se orientan a atacar el control de convencionalidad, le hace Jorge Contese, que reclama jurídicamente margen o deferencia lo llama, y los críticos que en Latinoamérica son más progresistas, más allegados a la izquierda, le hace Fabio Becoso, Arturo Villagrán en Melbourne, Carlos Castilla en Barcelona, y otros, Alejandro Rodiles en ITAM en México. Ese conjunto de críticas a la idea de virus común, a la idea, digamos, del constitucionalismo transformador, se traducen en una construcción teórica en contra de esto que favorece a la reacción política de los 5 presidentes de derecha, poco organizados, etc. Esa es como una extraña contradicción que se da entre el reclamo teórico de los progresistas en favor de la derecha política. Y eso, ahora claramente Roberto aclaró y dijo: no, estoy en contra de los dos, voy en contra de la ausencia democrática. Y entonces vuelve otra vez el caballo de batalla de Hellman, y es bienvenido el caballo. Hellman no fue un fenómeno solo uruguayo. Ese río no es una frontera, es un río que diferencia un fenómeno común, un fenómeno que fue la Operación Cóndor, que no fue solo en Uruguay. La Operación Cóndor contempló una operación transnacional que superó lo que pasó en esta cordillera y que llegó hasta Brasil. Entonces, la solución que Uruguay dio en Hellman tenía que construirse con un estándar común. Bueno, entonces otro caso, la última tentación de Cristo. Se justifica que en Chile el Senado, por los medios democráticos, pueda vetar una proyección de una película. Pues es decir, en Chile sí se podría, con un margen de apreciación, como si hizo el Lauzi en el caso europeo, con el fijo en los salones. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy bien reclamar más democracia, pero también hay que tener en cuenta que Nino no conoció los algoritmos. Estamos en esta época en la que los algoritmos, Cambridge Analytica, pueden manipular fácilmente la deliberación democrática. Y los referendos, tendemos a pensar que los referendos son para ver lo que la gente piensa. Y en ese sentido es equivocado. Los referendos lo que preguntan es lo que la gente siente, no piensa. Es lo que la manipulación en ese sentido se puede dar para reaccionar en contra de la migración de Estados Unidos, reaccionar en contra del proceso de paz en Colombia, reaccionar en contra del Brexit en el Reino Unido u otros. Entonces, muy bien reclamar más democracia, y lo apoyo. Muy bien reclamar más mecanismos dialógicos en las cortes. La Corte colombiana es un ejemplo de ello, y hay que abordar y el Riachuelo Matanza y los demás casos. Pero también los críticos deberían ser más autocríticos de la idea de lo que entienden por democracia, y al final alinearnos un poco, que al final estamos todos en el mismo lado: defensa de derechos humanos y demás principios, en un momento en que la presión política sí se diferencia. Esa es la reflexión, digamos, para alimentar el debate en ese punto. Sí. Muy interesante. Algunas observaciones. Se puede decir, Roberto, que la Corte Europea de Derechos Humanos de alguna manera está utilizando tu criterio democrático. Es decir, que nosotros vemos en la jurisprudencia una clara diferencia entre casos que afectan a un país que la Corte piensa que sea un país democrático, y la jurisprudencia hacia un país donde la Corte piensa que es un país con una democracia defectuosa.
Es decir, cuando es un país defectuoso no hay margen de apreciación, hay otros estándares, es otro mundo, es otro mundo. Pero eso, al mismo tiempo, eso quiero señalar, conlleva todo otro montón de problemas, pero el primer problema es la legitimidad de la Corte, porque es la vieja diferencia entre el que es malo, el juez que es bueno, ¿no? Y eso es muy difícil mantener como criterio para una Corte, mantener un tal criterio. Para Llullenta, cuando comparamos las dos declaraciones, se ve muy bien lo que sabemos todos, es decir, que tenemos que ver los conceptos en su contexto, ¿no? Porque lo que está positivo en la Copenhague, que los 5 presidentes usan los mismos conceptos, ¿no? Subsidiariedad, margen de apreciación, la demora, son los tres mismos conceptos, y en Copenhague uno dice sí, esa es la vía, y en los presidentes uno dice que no, y es así, pero nos muestra cómo es importante contextualizar los temas. Pero yo creo, pero también es una pregunta a ustedes. Yo veo en Europa que tenemos que dialogar con los Kaczynski y Orbán. Ya porque tienen el poder, porque estamos en una comunidad, y aunque pensamos que tienen malos motivos, no es suficiente razón para decir no hay compromiso con ellos. Es decir, yo creo que hay que buscar en estos campos, en estas fuerzas políticas, la gente con la cual se puede dialogar. Y yo imagino, yo veo Bolsonaro como Kaczynski, ¿no? Pero, es decir, eso es un texto sobre el cual se puede dialogar a nivel técnico que se propone. Yo creo que es una propuesta de construir puentes con la gente que se puede construir. Pero claro, eso es algo que me gustaría saber de ustedes, qué piensan, ¿no? Esas son fuerzas con las que hay que buscar un compromiso posible, o son fascistas, ¿no? Eso es realmente un tema abierto. Y para el último punto, y eso también se puede ver como algo de interesante e importante de esa declaración de los presidentes. Es decir, tenemos un proceso de politización en el nivel internacional. Yo lo conozco muy bien en la Unión Europea, siempre hemos pensado que necesitamos un proceso de politización. La verdad es que cuando tenemos el proceso de politización no es como nos gusta. Es muy distinto, ¿no? Pero tenemos este proceso de politización. Y también ahora por los 5 presidentes, yo creo, algo que yo creo que es muy importante es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha creado el campo de los derechos humanos, que es un campo que tiene realidad en el mundo. Y yo creo que este tipo de declaración es una posibilidad para dar más visibilidad a este campo, que es un campo que tiene una fuerza suya. Ya yo creo que es importante que los 5 presidentes se van en el campo de los argumentos nosotros, para decir, ¿no? No trabaja con, ¿cómo se llama? National Security Doctrine. Hay todo un mundo de palabras, de campos, de conceptos distintos con los cuales se puede abordar este tema. No, ellos se van en el campo que es nuestro, ¿no? Es decir, y ahí esto es, creo, una oportunidad que merece la pena, por lo menos, de estudiar. Por lo menos lo quiero poner como pregunta. Tratando de elaborar, porque a mí la comparación es súper interesante. Yo soy un participante marginal
cuando uno presenta, yo presento un criterio de teoría democrática y qué nivel de robustez tiene esa decisión en términos democráticos, ¿quién la verifica? Por supuesto, es un problema serio. Ahora, lo comparamos con que la actual situación, lo que predomina es un criterio distinto que porta en cero, y hoy la idea es: no me importa quién la tomó, no me importa qué autoridad tenía, no me importa qué legitimidad tenía. Eso está mal sustantivamente. Eso es para mí el mundo de lo inaceptable. Entonces, propongo un criterio que es complicado, pero diría es siempre mejor que el de la discrecionalidad de las buenas intenciones, que mañana son malas intenciones, que en todo caso son incontrolables. Entonces, es un problema cómo hacemos para establecer la escala de matices, pero yo creo que en líneas generales, como en general con esas propuestas que piden matices, yo creo que como la barrera del horror, digamos, es clara, como la barrera de lo inaceptable es bastante clara, ese umbral grueso, digamos, yo creo que nos ayuda a distinguir, bueno, los casos claros y los casos difíciles. Luego tenemos los márgenes complicados, y ahí yo creo que inclusive uno podría pedir mayor deferencia, pero digamos, me parece que tenemos al menos herramientas para distinguir los casos claros y los casos oscuros. Y eso, en este nivel, debería ser suficiente. Yo creo que al principio no hay casos claros. Yo lo he visto muy bien con el caso polaco, cuando ponen en línea los tribunales. Es un caso muy difícil de argumentar al principio. Yo creo también el caso de los desaparecidos. Antes de la decisión era muy difícil abordar la cuestión en una manera derecha. Yo creo que es muy difícil. En el caso concreto siempre se puede hacer un argumento al contrario, ¿no? ¿O tú piensas que...? No, pienso que, o sea, otra vez, comparando con que la situación hoy es una situación en donde se han tomado decisiones sin matices, para mí completamente injustificables, sin ningún matiz. No me importa si esto surgió de la discusión, si surgió de un plebiscito, 2 plebiscitos, 20 plebiscitos, no me importa, eso es inaceptable. Entonces, estamos comparando con ese mundo predominante, y ese mundo, en términos democráticos, para mí es inaceptable. Ir a una situación alternativa que pide matices genera complicaciones, pero son complicaciones que yo creo que merecen ser abordadas, y merecen de nuestra parte un trabajo mayor en un poco lo que decían sobre cómo sofisticar y cómo precisar a qué cosas llamamos, cómo pensamos la teoría democrática. ¿Por qué? Porque aparece otra pregunta que está cierta, muy importante, sobre, bueno, qué legitimidad tiene, digamos, cuál es la legitimidad que tiene la Corte, que también y eso yo creo que frente a esa dificultad, que tiene una legitimidad muy frágil en términos relativos, también eso exige una carga especial y una asignación de tareas también particular, porque frente a esa frágil legitimidad, yo creo que tiene modos de responder y medios a su alcance que son consistentes con tomar en serio la cuestión democrática y al mismo tiempo respetar al otro, que es insistir sobre todo en el fortalecimiento de los procedimientos democráticos, ser muy fuerte en la exigencia, digamos, de la presencia de bases democráticas mínimas sobre las cuales tenemos acuerdos. Entonces, yo creo que el hecho de la débil legitimidad de los tribunales, eso es tanto a nivel nacional como de modo, digamos, reforzado a nivel internacional, es una razón para que actúe con medios, modos y razones especiales, y están disponibles, digamos, y en parte en relación con la pregunta de Martín, que también es muy importante. Los tribunales nacionales en América Latina, yo creo que han dado muy buenos ejemplos de cómo pueden mostrar un compromiso con los derechos que se han asumido explícitamente, por ejemplo, en materia de derechos sociales o respecto a la libertad religiosa, etc., de modos que son respetuosos de la autoridad democrática. Entonces, un tribunal puede tomar medios
donde le dice a la autoridad política, esto lo debe remediar, pero el contenido lo pone usted. Ahora, no puede dejar de remediar esto. No puede dejar. Y además, le voy a ayudar si necesita a que esto lo remedie con este tipo de procedimientos. A quienes tiene que escuchar, qué voces no puede dejar de atender. Pero el contenido lo pone usted, pone la política. Entonces, hay también modos de respuesta posibles frente a demandas de, por ejemplo, derechos sociales que son, yo creo que consistentes con la débil autoridad y legitimidad democrática de los tribunales. Entonces, es posible una acción, digamos, de tomar en serio esos derechos y al mismo tiempo hacerlo en modos y con medios respetuosos de la conversación democrática. Digamos, pero es un tema que obviamente excede lo que uno puede decir en 5 minutos. Una última cosa sobre la última pregunta, que también es importante. Uno es, bueno, los usos que el enemigo haga de los argumentos de uno, digamos, uno no, digamos, que se va a, no sé, en lo personal, una vez yo escribí un libro entero dedicado a la protesta social y el primer uso que tuvo fue un tribunal usando ese libro, que era de defensa de la protesta social, para criminalizar la protesta social. Bueno, eso no puede hacerse cargo de eso. En todo caso, sí ser más claro, sí ser, pero bueno, digamos, la manipulación, eso va a existir siempre. Sí, lo que sería resistente es sobre el punto de algoritmos y procedimientos. Digamos, ese es el camino de la desconfianza democrática y yo lo cerraría absolutamente. A mí, por lo menos tengo la tranquilidad de que desde que antes de conocer los resultados, yo estaba en contra de los plebiscitos, tanto en el Brexit como en Colombia, porque el procedimiento democrático me parecía que era, digamos, un procedimiento abusivo, digamos, que carecía de todo lo importante que tiene que tener una consulta, si quieres una consulta democrática, que es espacio de reflexión previa, espacio de discusión previa, espacio de consulta previa, digamos, de intercambio de puntos de vista. Entonces, frente a la ausencia de eso, el plebiscito, por razones democráticas, debe ser rechazado. Pero bueno, también exige pensar más, y sí, exige pensar más, pero yo resistiría el camino de que, digamos, dadas las nuevas tecnologías, entonces cerrémosle la puerta al camino del momento. Yo creo que los jurados, el funcionamiento de los jurados, siempre me interesa decirlo, tenemos ahí pruebas empíricas en Argentina y en todo el mundo que nos dicen que un procedimiento bien montado, en el sentido de que, en lo básico, tengo la obligación de escuchar una parte, tengo la obligación de escuchar al otro, tengo la obligación de leer las pruebas, genera resultados más interesantes, como el que se esperaba que la intervención popular en temas penales iba a disparar grandes penas, hiperpolitismo, genera normalmente lo opuesto, digamos, más moderación, más parsimonia. Entonces, para mí es un llamado al procedimiento. El procedimiento es todo. Si uno lo que hace es una consulta de las apuradas, sin diálogo, sin debate, genera resultados. Si uno genera un proceso de discusión previa, de escuchar al otro, sin demasiadas vueltas, pero digamos, sin pasearle contenido, lo que tiene que tener el proceso de, digamos, de diálogo cultural. A mí, digamos, en relación, digamos, a tu planteo, Roberto, siempre algo que quizás queda como marginado o invisibilizado, que es también la decisión democrática fuerte de ratificar estos tratados, de someterse al sistema internacional de justicia y de incorporar, digamos, otros jueces como últimas instancias de revisión. Pero a vos te consultaste eso, o sea, ¿en qué sentido es una decisión Y democrática yo fuerte? no, digamos, consultaron a los legisladores en su momento cuando se ratificaron esos tratados, cuando se decidió, digamos, tomar a estos órganos como, si querés, la última palabra. Yo no voy a defender todas las decisiones, igual creo que hay un problema, no es que no veo ningún problema, pero sí me parece que quizás en tu postura queda como invisibilizado y marginado también que hay una, digo, que hay hubo una decisión democrática muy fuerte, digamos, en el sentido de ajustarse a un sistema internacional de justicia. Y eso queda como, por supuesto, hay temas de legitimidad de quiénes son esos jueces, en todo caso, pensemos en reformar los procedimientos de selección, que sean, digamos, que haya mayor, que sea un proceso más abierto, más democrático, con participación del Congreso Nacional. O sea, todo eso a mí me parece bien, me parece que hay que ajustar y que hay un tema de legitimidad, pero
pero sí también poner un poco más centralmente el hecho de que también hubo una decisión democrática en ese sentido. Otra cuestión vinculada a tu pregunta de la conversación, de la posible discusión con estos gobiernos, al menos yo creo que con el gobierno argentino es complicada la discusión en materia de derechos humanos. Digamos, han tenido posturas digamos, muy restrictivas y de poca apertura. Entonces, entrar en diálogo, no digo que eso sería, yo creo que sería lo ideal, y yo creo que desde la comunidad académica o desde las organizaciones siempre está esa intención, pero realmente creo que del otro lado ha habido, digamos, muy poco margen para una discusión seria en ese sentido. Más bien, yo creo que son actitudes de rechazo, de ninguneo, de desprecio. Entonces, me parece claro. Y la tercera cuestión de los remedios, sí creo que hay un tema con generar quizás remedios demasiado ambiciosos, demasiado exigentes, pero bueno, también son acordes a las situaciones que nosotros en los países de América Latina vivimos, o sea, son de imposible cumplimiento. ¿Qué significa que sean de imposible cumplimiento? Es decir, yo creo que tienen que ser el norte, de todas maneras, que sean de muy difícil cumplimiento, pero que tienen que estar ahí para guiar la actuación estatal. Entiendo que hay un tema de pérdida de legitimidad, eventualmente si esto nunca jamás se cumple, pero también creo que el mismo problema se da con las cortes nacionales, ¿no? Y con digamos, los casos estructurales que ponen también quizás remedios que son demasiado exigentes, que después pasan los años y no se cumplen. Creo que el problema es similar, y entonces el punto sería pensar mejores sistemas de seguimiento, o sea, darle una vuelta a ese. Yo no diría, bueno, entonces que las reparaciones sean más restringidas, más acotadas, porque son sino darle la vuelta al tema del cumplimiento, a generar mejores sistemas de seguimiento, de control, etc. Puede ser igual que algunas decisiones sean demasiado, ¿no? Es que pues, lo podemos discutir y quizás algunas reparaciones son excesivas, más allá de lo que... Marcelo, a ver, la idea es terminar 12:30, pero tenemos todavía algún más. Marcelo había levantado la mano. Bueno, sí, tenemos 5 manos levantadas. Si hacen intervenciones breves, podemos llegar. Bueno, muchas gracias. Sobre lo de Roberto, yo supongo que fue tan impecable el procedimiento porque aceptó la ley de amnistía en Uruguay, como el procedimiento por el que se sometió a un referéndum. Y los dos tuvieron el mismo resultado. A mí me parecería muy polémico que la Corte Interamericana respetara un procedimiento de democracia representativa o de democracia directa y no respetara el otro. Sería terriblemente intervencionista, un poco la línea económica. ¿Cómo escrutar eso? Yo digo, la mera idea de que la Corte Interamericana puede privilegiar una concepción de la democracia directa por sobre la democracia representativa y asignar el mayor valor, me parece terriblemente intervencionista. Si ambos dicen lo mismo. Porque a uno debería rechazarlo porque se ajusta al procedimiento que le gusta y el otro no. Eso es lo que no, yo creo que sería demasiado intervencionista. Pensar un poco qué es la democracia y quién está participando como democrático, porque me parece que ahí tenemos un problema. Quizás la última pregunta es cuando comentaba Juli de los remedios estructurales o de los remedios que son de difícil cumplimiento, y tu respuesta fue bueno, lo vimos más con los jueces locales, no podemos ponerle al poder político qué es lo que debe hacer, sino que debemos dejarlo a su margen, tenemos que decir lo que tiene que cambiar, pero deberíamos dejarlo a su margen para que diga cómo cambiarlo. A mí me parece que
procedimiento mínimamente. Ok, a mí me parece que pensando en ciertas violaciones graves de los derechos humanos, que muchas veces lo que hacen es dificultar que las personas puedan participar eficazmente simplemente en el sistema democrático. Yo no sé si estoy tan de acuerdo tampoco estoy de acuerdo en la otra posición, digo, pero no sé si estoy tan de acuerdo en esto. Bueno, dejémoslo que el poder político decida a ver cómo va a remediar la situación. Quiere hacer en los mismos términos de la Corte. Bueno, Corte, decirle al Estado argentino que en algún momento se fija a ver cómo remedia esta situación, aún vos no le podés imponer cómo lo remediarías vos. Entonces ahí me parece que hay un problema, quizá, porque estamos pensando en el mismo democrático. No más. No, está bien. Bueno, muy cultural. ¿Se escucha? ¿No? Va cerca por el momento. Ya. Bueno, ahora sí. Tampoco. No, Ya, bueno. es lo que yo tenemos. hablo- Es lo que No, eso me era peor. No, pero está bien, supongo que para grabar. Ahora sí. Perdón. Muy bien. Puntualmente, frente a la comparación de la declaración de los 5 presidentes con lo que pasó hace 5 o 6 años, Venezuela, Bolivia, ustedes, sobre todo Mónica y tal vez el profesor han dicho que es un proceso completamente diferente. Pero si uno, claro, la lengua, el lenguaje de la declaración ahora es mucho más respetuoso, mucho más, digamos, en principio apoyamos el sistema, aunque creo que, digamos, lo que está detrás es mucho más peligrosa ahora que hace 5 años. Pero si uno compara que dicen los argumentos, margen, subsidiariedad, es en muchos puntos exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sí, lo que pasa ahora es aún más, digamos, la expresión que las viejas categorías de izquierda y derecha cada día más desaparecen o se están disolucionando, y que estamos cada vez más enfrentando, tenemos un enfrentamiento de lo que es el caso liberal en los viejos categorías, multilateralismo, universalismo de derechos humanos, contra una nueva tendencia que ya no tiene como ideología política una tendencia nacionalista, autocrática y tal vez populista. Eso es un poco, para mí, comparando la declaración de hoy con lo que pasó hace 5 años, me muestra mucho que si ya no tenemos algo que es de izquierda y derecha, sino autopopulismo contra la democracia liberal. Más terminamos. Bueno, soy breve también. Bueno, gracias por las presentaciones, gracias por los comentarios. Soy especialista en estos temas y venir a escuchar y tratar de entender algunas de las discusiones me parece muy importante. En general soy cercano al equipo de democracia, al equipo de Roberto. En general por algunas cuestiones que me parece que son importantes para pensar la idea de que existen ideales generales o sea, pensando con ciertas reservas del universalismo de ciertos conceptos y para retomar un poco lo que dijo el profesor Romulo Cambi al final, me cuesta pensar la idea de que existe la posibilidad de que nosotros tenemos que tomar las decisiones del sistema europeo, pensando en que las diferencias que tiene Europa son bastante importantes y trasladarlas al sistema latinoamericano incrementarían esas diferencias. A mí siempre me generó como muchas dudas las críticas que hay, por ejemplo, en Alemania que se criminalice la negación del holocausto. A mí me parece perfectamente razonable que se criminalice el holocausto por las situaciones que se vivieron en Alemania. Me acuerdo de un texto de Ronald Dworkin donde se indignaba con la limitación de la libertad de expresión en Alemania porque no se podía defender el holocausto. Me parecería poco razonable pensar que alguien tuviera derecho a decir, bueno, yo tengo derecho a todas las noches irme a dormir leyendo Mein Kampf de Hitler, porque es mi derecho. Me parece razonable que esa protección exista y que Alemania tenga esa preservación como algo muy particular del país. Entonces pensar que existe esa idea de universalizar ciertos criterios que me parece que en unos casos pueden darse, pero en otros casos limitan la posibilidad de que cada país defienda sus propios intereses en determinadas circunstancias. También el caso de Herman representa eso, y un poco también lo que decía Mónica.
mezclar situaciones, que por ejemplo en Argentina hicimos un montón de cosas, que así todos no resolvieron nuestras propias luchas internas, discusiones internas, tiene un costo, y el costo que tienen otros países por no haber tomado eso tiene otro costo. Me parece que abonando esta idea de la democracia como forma de decir las cosas tiene ese costo. A veces las decisiones democráticas no nos gustan, nos parecen que no son buenas, pero también hay que entender que son parte de esas consecuencias de decidir democráticamente. Brasil tiene un presidente como el que tiene. Para mí pensarlo como un error o que el sistema interamericano puede intervenir ahí para hacer lo correcto impide la posibilidad de ver que es un problema democrático. O sea, los errores de esas elecciones tienen que ver con quizás fallas en poder presentar mejor cuestiones democráticas que se vinieron llevando antes o poder presentar mejor a otros también. Entonces, defendería un poco esta idea de la democracia. Trataría de presentar la democracia como algo que tiene esta tensión, ¿no? O sea, un poco lo decía Julieta, bueno, firmamos estos pactos. Bueno, es cierto, pero también la democracia indica que también querramos reformar constituciones muchas veces que tienen más antigüedad que los pactos. Y bueno, no tenemos tanto desacuerdo con estas cosas que nos parece razonable que estemos aquí. Entonces, solo para defender esta cuestión de lo que implica la democracia, bueno, tiene esas cosas y pensar en la internalización o la universalización de ciertos conceptos me genera una preocupación que tiene que ver con esto. Necesitamos que te acerques un poquito porque no llegamos. Solamente para decir que creo que mi visión sobre Europa y América Latina frente a estos temas es distinta que la que escuché. En realidad son dos textos distintos, no son el texto original de la Convención del 50, creo que refleja las idiosincrasias de esa época. La Convención Americana es un texto muy de los 70, a pesar de ser de 69. Es esta región del mundo históricamente impulsora del derecho internacional, en el final del siglo XIX, como ha sido América Latina, un germen importante de todos los elementos sobre derechos humanos que están en el sistema de Naciones Unidas y de la generación de este primer organismo internacional. Entonces creo que es una visión distinta, más activa. Creo que no tenemos que pensar estamos frente a un tribunal y una comisión que hacen un activismo excesivo, ¿no? En realidad son intérpretes que históricamente coinciden con la expectativa que ha tenido América Latina sobre el derecho internacional. Se trasladó desde la relación a los estados a la relación entre el individuo y la sociedad. Con relación al tema de la política y los órganos de protección, tengo una lectura distinta con relación a Europa. Creo que el proceso de relación de Barton, el proceso Copenhague, creo que son una demostración de que, a pesar de que uno no tenga una política activa en materia de reparación, sino que tenga una visión en dos dimensiones de la reparación, y a pesar de utilizar, mal o bien interpretada en la Declaración de los Presidentes, el principio de margen de apreciación, una forma de tender puentes con las diferencias de cada uno de los estados y los sistemas legales internos. A pesar de eso, demuestra que va a haber una actividad de político, va a haber un proceso. Lo que quiero decir en resumidas cuentas es, aunque nos deshiciéramos de todo el trabajo que se ha hecho en materia de reparación, aunque adoptáramos algo parecido a lo que se llama margen de apreciación, de todas formas terminaríamos en un proceso de cuestionamiento público. Y la verdad es que cuando uno mira la lista de jefes de Estado que circulan por Estrasburgo, pidiendo reuniones con los jueces y con la Corte, uno se da cuenta que la Corte Europea está tan sometida a estas presiones políticas como administrativa. Quizás es más polite, digamos, pero a final de cuentas son las mismas preocupaciones, son las mismas. Y son
una última y después Bueno, muchas gracias. Creo que una de las cosas más positivas que tiene la declaración de CICO es que nos permite estos debates y que hablamos de estas cosas. Nahuel mencionaba cómo quizá en el ámbito de, ahora sí, en el ámbito académico estábamos dando estas discusiones y quizá en otros ámbitos faltaba un poco más de esto. Y sí me gustaría hacer una advertencia o algo que a mí me parece que es importante que lo tengamos en cuenta para los debates. Yo, profesora, coincido en que quizá un lenguaje que si hubiera tenido que escribir esto no hubiera utilizado, no hubiera hecho signatarios, y a pesar de que lo son, pero sí voy a diferir con Julieta en las apreciaciones sobre el resto de la declaración. Pienso que desde el punto de vista técnico es bastante aceptable y no creo que podamos decir que hay un montón de términos y un montón de expresiones que están mal usados o que son desconocidos por quienes lo hicieron. Y en ese sentido me parece que es importante, voy a referirme a Juan, a lo que mencionó Juan o a lo que mencionaba el profesor. Yo no creo que ninguno podamos decir de que el lenguaje de los derechos humanos pertenece a nosotros o a alguien. Cuando dialogamos o cuando algún académico es crítico, por ejemplo, decirle que ese académico crítico tenga cuidado porque si no le hace el juego a la derecha, por ejemplo, con su pensamiento, con lo que escribe, con lo que dice, o decir que nuestro lenguaje es usado por el enemigo. Pienso que como, no estoy de acuerdo, digamos, con hacer estas cosas, porque no creo que haya unos dueños del lenguaje de los derechos humanos y los demás tienen que aceptar lo que nosotros decimos y ahí van a poder entrar al diálogo, y si no, se quedan afuera en esta manera de usar. Lo caricaturizo un poco, pero me parece que es importante porque de alguna manera lo que hacemos con esto es en realidad ampliando círculos en que lo que se discute en la academia también se discuta a nivel de la sociedad civil, que pareciera que, por ejemplo, con la declaración había una reacción como en bloque, quizás por sentir como un ataque al sistema más en general, y en este sentido el sistema no es una cosa neutral, digamos. El sistema es la Comisión y la Corte Interamericana, que es una tribu más en las tribus que aquí discutimos. Los gobiernos año a año o cada ciertos periodos van cambiando de color, y la Comisión y la Corte en este sentido son un poco más, resisten un poco más, su posición política se mantiene durante más tiempo. También tienen que abrirse a este diálogo. Entonces, cuando van a países, por ejemplo, asiste la Corte a algún lugar y se hace una discusión académica, a quienes participan de la discusión académica con la Corte, es decir, todo este tipo de cosas me parece que hacen a la apertura también del diálogo que tenemos que tener. Pues había muchísimos puntos y quiero solo hacer dos puntos para concluir por mi parte. El tema de nuestro coloquio es Tribunales de Justicia Internacional y Democracias. Entonces, y eso es cómo pueden impactar sobre estados donde la democracia funciona bien. Lo que yo presenté era más bien tribunales internacionales de democratización. Y eso es un tema un poco distinto, porque cuando mira los países, es decir, son países que están en una situación que tienen que mejorar su situación, y además, cómo se puede pensar un proceso de democratización a nivel internacional. Yo creo que es importante que también los tribunales internacionales tengan una legitimidad democrática, pero hablar de democracia internacional no estamos tampoco en Europa, pero entonces democracia internacional no, pero podemos hablar de procesos de democratización de instituciones internacionales, que es algo más modesto, pero entonces cómo se eligen a los jueces,
cuáles son los procesos inclusivos de los tribunales. Entonces, hay otros aspectos. Y yo creo que la Corte Interamericana, en cuanto a los procesos de democratización, tiene mucho. Y eso es una de las razones, y eso es el segundo punto, por qué me interesa tanto, porque como dijo usted, es verdad que en Europa no hay tanta diferencia con Europa, porque hay muchos estados con democracias defectuosas y es muy interesante ver cómo en América Latina se reacciona a este fenómeno. Nosotros lo tenemos que confrontar y es algo muy difícil, no se puede aprender mucho de las cosas que pasan. Yo también tenía 2 puntos, pero las muchas cosas importantes que se dijeron. Antes lo que haría es simplemente celebrar el foro, el ámbito, porque me parece que ha sido, al menos a mi gusto, una excelente discusión con cantidad de gente que tiene cosas importantísimas para decir. 2 puntos. Uno es en torno a la idea de a qué llamamos democracia. Yo, otra vez, creo que cuando uno pide precisiones, digamos, las tenemos que pedir y tenemos que ser más precisos, etc. Pero me parece que otra vez estamos frente a problemas tan serios, violaciones tan graves, situaciones tan gruesas, que yo creo que podemos transitar más o menos cómodamente. Pondría para quienes, digamos, menos simpaticen con la posición que yo presentaba, simplemente pensar en estos ejemplos. Si hoy, como decía Mónica, la solución sudafricana resultaría fulminada en relación con la doctrina, digamos, del sistema interamericano, eso yo creo que debemos pensar, no nos parece un problema, yo creo que es obviamente un problema. Si hoy la solución colombiana, a la luz de lo dicho por la Corte Interamericana, es un problema, y entonces cuando vaya a decir lo contrario, va a tener que inventar, va a tener que ocultar, va a tener que esconder lo que había dicho para poder sostener lo que hace Sudáfrica. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? Porque entonces eso también nos ayuda a ver que estamos frente a un problema innecesario. ¿Por qué? Porque han estado pensando mal, no han estado tomando en serio el requerimiento democrático. Entonces, digamos, otra vez, tenemos razones para ser más precisos, pero digamos, los casos hoy por hoy son gruesos, al punto que dejan fuera del corazón de las decisiones del sistema interamericano soluciones, yo diría, perfectamente razonables como las que pudo tomar Sudáfrica o como las que laboriosamente, dificultosamente, trágicamente toma Colombia. Digamos, no tiene que tener esa dificultad y digamos, que el sistema pase a ser un obstáculo, que tal vez eso sea una de las motivaciones que han llevado a escribir la declaración. O sea, yo creo que tiene menos que ver con Argentina que con casos como el de Colombia. No sé, digamos, la situación colombiana es más complicada. Pero lo que diría es, no puede el sistema ser resistente a soluciones razonables a las que se ha llegado de modos dificultosamente democráticos, pero digamos razonablemente democráticos. Entonces, que queden afuera del sistema es un problema y que entonces no simpatizan con mi posición deberían pensar por qué, digamos, pueden mantener esa puerta cerrada cuando debería ser una puerta abierta. ¿Por qué esos casos no pueden ser parte, digamos, de lo razonable y democráticamente exigible? Y la segunda cuestión tenía que ver con el comentario, observación o crítica que hacía Julieta sobre tomarse en serio, digamos, la decisión de haber deferido autoridad al sistema interamericano, al sistema internacional de derechos humanos, y eso es una decisión democrática. Yo a esa objeción la traté de responder más de una oportunidad, la llamaba la objeción a Abramovich, porque era la que surgía siempre cuando presentaba con Víctor. Pero lo que yo le diría es lo mismo que lo que diría digamos, a los que defienden el judicial review a nivel interno, y es el hecho de que tengamos más o menos asentado por mecanismos más o menos constitucionales un sistema de revisión constitucional, no cierra, sino que abre el problema, no se cerró ahí el problema. Ya está, como tenemos un sistema de revisión constitucional y tiene algún respaldo constitucional, entonces digamos, o resignarse o aceptar o quedarse callado. No, digamos, eso abre una discusión, no cierra ninguna discusión. Tenemos que pensar hasta qué punto está decidiendo
donde debe decidir, hasta qué punto está interviniendo, por qué no ha sido de frente aquí, por qué no ha sido más intervencionista aquí. Entonces, el hecho de que eso esté avalado de modo constitucional, democrático, si se quiere, no es el punto final de la discusión, sino un punto inicial importante de una discusión que se abre sobre el alcance, la legitimidad. No es una objeción que sea un knockout, sino digamos, es una observación que nos permite decir, bueno, desde acá empezamos la discusión, no la cerramos. Sí, mi punto quizás era que quedaba, digamos, un poco invisibilizada también esa decisión original. Pero digamos, entiendo el punto. Sí me parece que en relación, digamos, a esta cuestión de cómo compatibilizar o, digamos, las decisiones, etcétera, quizás sería importante reforzar mecanismos de diálogo entre las cortes o entre las autoridades nacionales y las internacionales. Digamos, creo que ahí hay poco diálogo, hay poco conocimiento, digamos, más foros de intercambio también, porque como vos decís también, digamos, se pueden discutir matices o se pueden discutir, ¿no? Llegar quizás a soluciones más no antagónicas como quizás las ves vos, sino digamos de mayor articulación. Ahí me parece que hay un punto de establecer foros de mayor diálogo entre... Igual que el antagonismo no es sino que yo lo registro de una solución al estilo sudafricana hoy está afuera. ¿Por qué? Porque si es una decisión tomada... No, está bien, pero Colombia, por ejemplo, Colombia. El sistema regional puede permitirse tener normas propias, de hecho. Correcto, pero ¿por qué incluiría a Colombia si fuese consistente con la decisión que ocurrió? También uno piensa, digamos, hay digamos, vías más políticas también de tratamiento de las cuestiones. Los casos empiezan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hay ámbitos de solución amistosa, donde, digamos, las cuestiones ahí son menos rígidas que en el ámbito de la Corte Interamericana, digamos, para poder discutir de una manera un poco, no flexible, pero digamos, teniendo en cuenta quizás más las necesidades nacionales o de algún modo. La Corte ya es la última instancia, entonces también pensar que hay otros ámbitos, ¿no?, donde estas situaciones se puedan resolver. Y yo quería referirme a lo que vos decías en relación a, digamos, sí, claramente los derechos humanos no son de un bando ni del otro, o sea, nadie tiene la intención de apropiarse. Sí me parece que hay una cuestión ahí técnica o conceptual de marcar y de no dejar pasar, pero que tiene que ver con justamente desarrollos que han venido siendo elaborados en el tiempo y de manera consistente. Entonces me parece que si bien puede ser un marco para la discusión, me parece importante también no dejar pasar lo que son errores desde el derecho internacional de los derechos humanos o visiones que vienen, digamos, a acotar años, ¿no?, de cierta práctica. Entonces, no por apropiarse, pero sí me parece importante dejar y, digamos, identificar esas cuestiones conceptuales que quizás sí son erróneas. No políticamente erróneas, sino, digamos, conceptualmente y más técnicamente erróneas, porque para hacer una buena discusión, una discusión que llegue a buen puerto, como mínimo tenemos que partir de una base rigurosa, ¿no es cierto?, técnicamente y de ciertos conceptos, etc. Pero, digamos, estoy de acuerdo con vos en el sustrato de lo que dijiste. Bueno, cerramos y gracias, ha sido para mí una discusión fabulosa. Gracias, especialmente a